Gracias. Mi agradecimiento a Juan Corbalán, a todo lo que es Derecho Público Integral, a Carlos Balbín y a toda la gente que está trabajando, porque además la impronta de reforma y de renovación en las dinámicas de los seminarios está clara y realmente reconforta cuando uno tiene ese tipo de preocupaciones. Coincido con Leonardo que realmente también es para felicitarlos y para contarles la gratificación que provoca que se trabaje sobre estos ejes que en lo personal me ha costado bastantes desvelos, no sé si para bien o para mal, de los últimos años de mi vida. Voy a tratar de ser, nos han acortado el tiempo, voy a tratar de ser, no sé qué voy a hacer, pero para ser lo más lineal posible o lo más honesto posible. Entonces voy a tener que tratar de construir los ejes. El título es hacia un contencioso administrativo multidimensional. Hacia importa un proceso, desde un contencioso administrativo tradicional a un nuevo contencioso administrativo o ante la eventualidad de un contencioso administrativo que califico como multidimensional. Entonces son los rasgos característicos de este proceso. Involucra parte de lo que decía Leonardo sobre la necesidad de provocar profundas reformas en el procedimiento administrativo y, en mi entender, en la visión y en la concepción del derecho mismo cuando se trata de que el mismo tiene que ser efectivo. Yo les diría que piensen en Q, en Quivet Castro. Yo quiero retomar un poco como terminé el año pasado. Terminé el año pasado contando un ejemplo o tratando de trabajar sobre la base del estudiante chino de la plaza de Tiananmen. Yo seguí trabajando y termino de hacer la formulación de las propuestas. Es decir, una persona que con su soledad existencial frena una columna de tanques que venía de una matanza en la plaza de Tiananmen. Con su sola naturaleza humana frena como 20 tanques, después se sube y reclama ante la autoridad, que se sube a la tanqueta y reclama por sus derechos individuales y por derechos fundamentales. Yo lo que digo es que la sensación de analizar los hijos, de analizar la sociedad, es que ninguna estructura organizacional o ninguna estructura de poder tiene la fortaleza suficiente como para frenar los reclamos de la gente sin fronteras frente a todos los sujetos responsables. En Quivet Castro, en Q, fue una acción donde un derecho social, el derecho a la vivienda, una grave discapacidad de un niño en situación de calle y la demandada era Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando pensamos yo les pido como si son ciudadanos de Ciudad Autónoma, piensen en Ciudad Autónoma cuando es una ciudad que absorbe una gran masa de exclusión social que pugna por la inclusión y viene al gran centro a buscar la asistencia, a buscar la solución de su realidad existencial. Pero piensen también en las otras comunidades chicas que no tienen tanta fuerza de recursos. No es que una sea prevalente de la otra, sino que muchas veces cuando pensamos y vemos el excluido social o los derechos sociales o los derechos fundamentales, lo vemos como pasó en este caso, que se demandó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo yo, cuando hay un excluido social, que es un costo colateral de la formulación de planes políticos o de gobierno, ¿quién es el responsable? ¿Podría haberse demandado al Estado Nacional? Pienso que sí. ¿Podría haberse demandado a la provincia de Buenos Aires? Pienso que sí. Había migrantes, el padre era migrante, si se ve el voto de la minoría. Creo que todos, cuando hablamos de un costo colateral o de un daño colateral, es la formulación política de planes de gobierno, de modelos X neoliberales de una década y que tienen una consecuencia. Es muy cómodo. Es como el juego de la silla, ¿no? Entonces van todos dando vueltas y el que quedó parado es el responsable. Pero todo porque estamos estructurados sobre una visión del derecho desde compartimientos estancos y desde compartimientos cerrados, donde como el comandante del tanque se quedaba cerrado en su estructura, también se quedan las autoridades administrativas en supuestos de federalismo dual o en las concepciones rígidas de la competencia. Piensen en el caso indoamericano, como que ustedes lo vivieron, cómo había desencuentros en autoridades políticas de Ciudad Autónoma, de la nación, y era el juego de la silla. Hay experiencias de la Europa continental. En todo este diseño aparecen estos casos que son diferentes. Mendoza, María Beatriz, como dice, donde hay pluralidad de sujetos, pluralidad de demandados, auditoría. Es decir, donde también en el juego de la silla planteamos los casos estructurales desde una óptica, como viene en el derecho norteamericano,
donde le trasladamos las responsabilidades a los jueces, y los actores políticos, si no tienen la orden judicial, se quedan tranquilos y queda el ser humano o la persona individual afectada en sus intereses, bienes o valores, y todos esperando la reacción a través de lo que corresponde al caso estructural. Yo prefiero llamarle, en vez de caso estructural, yo lo llamo casos administrativos multidimensionales. Yo utilizo la palabra multidimensión en el sentido de pluralidad sistémica. La provincia de Buenos Aires, la República Argentina, la provincia de Santa Fe, Ciudad Autónoma y los ordenamientos locales tienen su propio régimen jurídico, tienen su propia unidad sistémica, construido a través de sus propios procesos históricos. Pero hay determinados casos donde, para mí, el elemento observado del derecho administrativo, el elemento que más golpea es la confluencia de determinados sistemas jurídicos nacidos al compás de la lucha de un pueblo con un federalismo dual, después convertido en un federalismo cooperativo. Pero son sistemas que coexisten en el mismo territorio. Entonces, esa cantidad de dimensiones jurídicas objetivas, como cuerpo autónomo de normas producidos dentro de cada una de las jurisdicciones, es la nota característica, es como un diálogo intersistémico que se produce en el ámbito judicial. Yo trato de utilizar las experiencias ajenas, la Europa continental o la concepción, voy a ir un poco más rápido en esto, la concepción de América del derecho administrativo global, o la concepción de Jaime Rodríguez Arana del derecho administrativo constitucional, donde se plantea la interacción de nuestro derecho administrativo con el derecho constitucional sobre la base de la centralidad de la persona humana, sobre la base de la construcción de principios que gobiernan el ordenamiento jurídico al lado de las reglas y que tutelan y nos llevan a un nuevo modelo de Estado, que no es un Estado de derecho legal, sino un Estado de derecho constitucional. Hablo del de Javier Barnes, que dice que hay 3 derechos administrativos: el derecho administrativo, el primero, de los derechos individuales, el de los intereses colectivos, utilizando nuestra expresión, y el tercero, que le llama a él, el derecho administrativo del trabajo en común, el de la ruptura de diques, el de la comunicación, el gobernado por la teoría de la dirección, hacia el encuentro entre el sector público y el sector privado para concebir un nuevo derecho administrativo y un nuevo procedimiento administrativo de tercera generación. Dentro de este contexto está la tesis de Smith-Ashman, por eso yo digo que el esfuerzo de la unidad de organización plantea 3 otras características de nuestro derecho constitucional implementado, como le llama él, que tiene 3 notas características que presenta el derecho administrativo: la individualización, la subjetivización del derecho administrativo y la sensibilización. Ya no es tanto el interés general, sino que la faceta del interés individual de la persona o de los aspectos de proporcionalidad, racionalidad juegan. La protección de la subjetivización del derecho administrativo, donde ya para el reconocimiento del derecho subjetivo, del interés legítimo, como agrega Javier Barnes en la nota, no necesita ya de normas formales y legales, sino que tiene la tutela en principios o en normas superiores. Y después la sensibilización. Todos los sistemas de derecho administrativo se sensibilizan en sus pautas de interpretación y aplicación cuando de derechos fundamentales se trata. Los derechos fundamentales son el nuevo norte del derecho administrativo, condicionan todo, desde el ejercicio de las potestades discrecionales y, en mi concepto, hasta la misma concepción de los derechos administrativos, en estos casos estructurales, llamados por parte de la doctrina multidimensionales para mí. La multidimensionalidad está por la pluralidad de ordenamientos objetivos y, como dice Smith-Ashman, y por la dimensión subjetiva, porque en el caso juega en un justo equilibrio un conjunto de sistemas jurídicos objetivos, dimensión objetiva, y por el otro lado la dimensión subjetiva del individuo, el cual está marcando la sensibilidad del derecho para la satisfacción de su núcleo existencial. Esto se da en la Europa, básicamente en la Europa continental, donde sabemos todos que tienen un derecho comunitario con distintos niveles y una supremacía respecto de los ordenamientos nacionales. Por eso ellos hablan tanto del ordenamiento multinivel, o tienen distintos niveles jerárquicamente. Ahora digo yo, estas experiencias son trasladables a nosotros, no las podemos trasladar. ¿Somos ajenos a todo esto?
Podemos decir, no, nosotros tenemos un federalismo y como no juega aquí, como dice Pérez Luño, la hipertrofia legislativa, la supraestatalidad, toda una serie de fenómenos que demuestran el desbordamiento de las fuentes, donde los estados nacionales han perdido la soberanía en la creación del derecho. Entonces hay todo un desbordamiento de fuentes y hay toda una nueva forma de rulos, de jerarquías enredadas, como dice Vergara, para explicar el funcionamiento de este derecho administrativo en el orden comunitario. Yo tomo otro profesor, que es el profesor Serrano, que es un profesor español, y que él utiliza la expresión de la banda de Moebius. Es una banda. Es como que, si yo aplico el derecho, es como el grupo normativo de Villar-Palací, es como que decir, para aplicar el derecho yo tengo que partir del caso, del unidimensional, el empleo público. Yo tomo los elementos desgajados y armo un grupo normativo. ¿De dónde lo saco? Del ordenamiento de ciudad autónoma, del ordenamiento provincial o del ordenamiento nacional. Y armo el grupo normativo, complejo, y lo tomo de aquí. Este es distinto. Como coexisten distintas administraciones responsables frente a la individualidad del sujeto, ya esto funciona como una banda, pero que atraviesa el ordenamiento nacional, el ordenamiento provincial y el derecho público local para tomar determinados elementos y armar ese grupo normativo de Villar-Palací, pero en realidad está tomando desde un punto de vista de pluralidad, de distintos sistemas jurídicos. ¿Esto vale? ¿Cómo voy en tiempo? Más bien. ¿Cuánto falta? También quedan 6 minutos. Capaz que robe un par. Yo digo, esto es trasladable. Yo cuando hice un seminario de filosofía del derecho, es como un telescopio mágico. A ver, es como que yo, si pudiera observarme como el sistema de los métodos, la combinación de los métodos en la investigación científica, un telescopio mágico. Yo puedo bajar desde otra dimensión planetaria y puedo ver todo un sistema conectado o relacionado, o puedo bajar a los puntos más ínfimos de la Tierra, entrar en una hoja, entrar en los componentes mínimos del propio sistema y me voy manejando atrás y para adelante. Yo creo que en el caso de si observamos el sistema jurídico argentino, nosotros sin duda entramos en el modelo, además esto es unánime, entramos en el modelo del Estado de Derecho Constitucional, salimos del Estado de Derecho Legal con la reforma constitucional del 94 y entramos en el derecho de Estado constitucional con todo lo que ello implica. El constitucionalismo desde todas las facetas, desde la garantista de Ferrajoli o el principalista, si lo quieren, de Pietro Sánchez, en cualquiera, pero tomándose esas bases conceptuales. Pero para nosotros, a partir de la reforma del 94, superamos, como dice Gargarella, que lo citó Leonardo, superamos aquella constitución del 53 que era la lucha entre liberales y conservadores y entramos con la tutela de los derechos humanos o fundamentales del 75, inciso 22, más la tutela de otra serie de intereses, bienes o valores inherentes a la centralidad de la persona humana, el patrimonio cultural, pueblos originarios, con lo que es los niños en situación de lactancia dentro del 22, el 41, pero sumado además a una legitimación por el artículo 43, es decir, le doy la habilitación formal de la defensa y la tutela sustancial. Lo que yo sostengo es que en realidad en cada caso estructural o multidimensional, ¿por qué es multidimensional? Porque es un caso que a lo mejor pasa originariamente en los carriles endonacionales locales y de pronto, porque toca a un niño en situación de calle, toca un interés, bien o valor, tutelado sustancial y formalmente por nuestro ordenamiento jurídico, y eso provoca la apertura de un portal mágico, si lo quieren llamar también, que lo que hace es disparar este caso hacia otros sistemas jurídicos, hacia los otros sujetos responsables. Porque en esto, como lo dije el año pasado, no es solamente un tema de reconocimiento formal y sustancial a través de las normas constitucionales, sino que además, si movemos ese telescopio y vemos cómo funciona la responsabilidad estatal, y en esto lo tenemos al profesor Daniel Hatchen, que mucho trabaja sobre responsabilidad y verdaderamente es un ejemplo. Si vemos con los sujetos responsables, vamos a ver que si van ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sale la sentencia de condena, condenando al Estado Nacional y no pueden imponerse razones de federalismo dual o de separaciones estancas del ordenamiento interno para no cumplir la sentencia. La pregunta,
es, si a la salida del sistema somos todos responsables conjuntos y no podemos entrar, a la entrada del sistema, a la entrada, cuando estamos con la inmediatez del niño en situación de calle o de la ruptura inminente de un patrimonio cultural que no es de Ciudad Autónoma, sino que es de todo el país, o de la casa del Brigadier López, si lo quieren pensar en Santa Fe, que no es de Santa Fe, sino que es de todos. No hay una comunicación sistémica y una obligación de actuar frente a un caso multidimensional en una instancia previa a la instancia judicial, o me voy a quedar en el juego de la silla. La generación de los portales dimensionales, intereses, bienes o valores, la existencia de un espacio jurídico diferente, de convergencia, de diálogo intersistémico, de comunicación intersistémica, de comunicación intertextual, es antes, es inmediatamente cuando el caso sucede y no va a ser al final del sistema porque el juez del caso estructural lo dice o porque la Corte Interamericana lo dice. Esto me hace sostener la existencia de un principio constitucional de actuación conjunta para la tutela de los derechos fundamentales sobre la base de la filosofía, de la sociología, de la teoría constitucional. Sostengo, creo que por lo menos con mucha certeza en cuanto a intereses, bienes o valores y por lo menos honestidad técnica, la existencia de que este espacio jurídico multidimensional tiene una regulación diferente que yo le llamo derecho administrativo multidimensional, que es un régimen especial de distintas características, de derecho público, complejo, especial, participativo, derivado, que regula la organización y actuación sincronizada de administraciones públicas. Es el derecho del caso, el grupo normativo de Villar Palasís y Doquier, que regula la organización y administración sincronizada que están conectadas jurídicamente por portales dimensionales correspondientes a un caso. En este contexto, lo que importa el derecho administrativo es el reconocimiento de otras técnicas, que es lo que planteaba Leonardo. La existencia de un procedimiento administrativo nuevo, diferente, que yo le denomino procedimiento también administrativo multidimensional. Procedimiento administrativo multidimensional es el ejercicio de una potestad especial, que es esta, la del derecho. ¿Qué es lo que hace? Organiza y pone en funcionamiento una red interadministrativa de sustrato público, privado y participativo, cuyo objetivo va a ser determinar el núcleo existencial del caso concreto. Si había que darle a Q en sede administrativa y previa a la judicial antes o no. Hay muchos componentes claves. Este es un sistema que es interdefinible, no lo puede inventar el políticamente fuerte, la base de los sistemas complejos. Hay limitaciones para cuáles son los elementos claves, hay propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que se quiere es tratar de evitar de imponer un principio constitucional de armado de redes interadministrativas público-privadas sobre determinados parámetros que permitan que las administraciones asuman responsabilidades frente a la centralidad de la persona humana que viene de la Constitución del 94. El contencioso administrativo, esto, ¿por qué yo digo que hace un contencioso multidimensional? Además, más allá de que es una responsabilidad generacional, me parece encontrar técnicas como el derecho administrativo multidimensional o el procedimiento, más allá de ser una responsabilidad existencial, me parece que puede facilitar mucho las cosas, porque si nosotros reconocemos que en estos casos estructurales existe un principio constitucional que habilita esta actuación en un concepto, en un modelo de Estado de Derecho legal, se puede, con el crecimiento de las cautelares, que en este contencioso administrativo multidimensional el juez del caso estructural pueda condenar primero cautelarmente a que se constituya y se organice la red público-privada, que en Quiver Castro hubiera llamado a Ciudad Autónoma, provincia y a Nación, y que digan ellos, como sujetos responsables, qué red administrativa público-privada arman para la resolución del conflicto. Y que entonces, si no la arman conforme a parámetros de juridicidad, pueda el juez revisar lo que debe hacerse en sede administrativa previa a la acción judicial. Pensar diferente. Creo que es una lucha ganada. No hoy, no me importa. Algún día va a ser diferente, no se van a esconder adentro de los tanques y vamos a poder dar las respuestas a la ciudadanía sin zonas
de confort, cómodas, incompatibles para la centralidad de la persona humana y para este mundo que tantas facilidades nos da desde la tecnología de la información y de la comunicación como para poder movernos frente a un Estado de Derecho constitucional y frente a la centralidad de la persona humana. Gracias.